leer, dice, está en la página 81 de Horizonte Vertical, dice, ¿por qué el suicida pone fin a su vida? Porque no puede soportar una vida carente de sentido, porque no puede vivir en el total no sentido, en la total desesperanza. Con su trágico gesto, el suicida proclama que si su vida no tiene ya ningún sentido, no vale la pena seguir viviendo. Se esconde aquí una lógica tremenda. Si en la desesperación y en la persuasión de que su vida no tiene ya sentido, el suicida acaba violentamente su existencia, testifica de modo supremo que sin esperanza de sentido, la vida es insoportable. Está aquí la más enérgica protesta de que la vida debe absolutamente tener sentido. No se puede vivir en el absurdo de un total no sentido. Precisamente en el acto de su autodestrucción responsable, el suicida obra en la esperanza equivocada, pero esperanza, de huir del insoportable no sentido de la vida, pero en el fondo, huir del no sentido es nostalgia de sentido. La desesperación no es posible sin la esperanza. Quien desespera es porque espera. Es un texto fuerte, y yo no quisiera ser acusado de instigación al suicidio. Si alguno queriendo dar sentido a su vida sale, sube a la terraza y se tira a la acera. Pero en el fondo el texto tiene todo ese contenido de mostrar lo que es la esperanza como dimensión constitutiva de la existencia humana. Fíjese, vean la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Todo lo que hacemos es porque esperamos. Estudiamos porque esperamos algo. Adquirir un título, tener un puesto de trabajo, ganar dinero. Nos casamos, es porque esperamos. Cultivamos la tierra, es porque esperamos. O sea, no hay ninguna obra, ni pequeña ni grande, que nosotros hagamos que no esté enraizada en la esperanza, que es dinamismo, que es exigencia, que es compromiso. Nuestra misma fisiología humana, cómo están nuestros órganos dispuestos, les decía antes de las manos, que miran hacia adelante. La esperanza es mirar al futuro. Claro que hay que mirar al futuro, y hay que mirar al futuro con esperanza, con realismo, pero con esperanza, no con temor y con pesimismo. Nuestros pies están formados, se apoyan sobre el talón, todo nuestro cuerpo en equilibrio sobre la parte del talón, pero los pies están puestos porque caminamos hacia adelante, no están dispuestos de otro modo. Los ojos, ¿por qué los tenemos en la cara y no en el cogote? Porque miramos hacia adelante. Las orejas, los oídos. O sea, todo nuestro ser está constituido en orden a la temporalidad esperante. Y esto implica compromiso. De ahí que, en este contexto, nuestra corporidad nos sitúa en el mundo. La expresión ser en el mundo es una expresión muy existencialista. Los filósofos alemanes la han usado mucho, in der Welt sein. Y ser en el mundo no significa solamente estar en el mundo.
sino ser. Aquí la lengua castellana es muy rica, porque tiene dos verbos que tanto dolor de cabeza les da a los ingleses y a los que tienen que aprender el castellano, porque no diferencian entre el ser y el estar. Ser en el mundo no es estar en el mundo, estar arrojado como algunos existencialistas dicen, o estar en un lugar, sino es ser, activo. Y el verbo ser, a diferencia del verbo estar, es activo. Activo en el sentido de que está enraizado en el dinamismo mismo del ser. Y esto es lo que hace que la reflexión sobre la corporeidad pasa, vamos a ver si lo tengo aquí, a hacer una distinción clara, pero no para separar, sino para unir, entre lo que es el yo y mi ser en el mundo, que no puede estar desligado precisamente de la corporeidad. Por eso la expresión mi cuerpo, véanla por ejemplo, aquí, mi cuerpo, o yo tengo cuerpo, puede ser confusa, puede ser equívoca. Si yo digo mi cuerpo y pongo el cuerpo como un predicado del mí, del sujeto, y por tanto lo separo, tengo el sujeto, que soy yo, y el cuerpo, que es el predicado, entonces yo puedo objetivizar mi cuerpo. Y objetivizando mi cuerpo, destruyo su identidad, porque mi cuerpo no es objetivable. No existe la distancia ontológica suficiente entre el sujeto y el predicado para que se constituyan como tales, porque el mismo sujeto es el predicado y el predicado es el sujeto. Dentro del mí está ya la corporeidad. Y dentro del cuerpo, si es cuerpo humano, está ya el mí, el yo. Por tanto, yo tengo un cuerpo, o mi cuerpo es mío, puede tener un significado auténtico. Mi cuerpo es mío, quiere decir, mi cuerpo soy yo me identifico con mi cuerpo, yo no tengo una identidad personal que no sea corpórea. Es decir, hay una identidad entre sujeto y predicado. Pero puede también ser interpretado en modo equívoco. Mi cuerpo es mío, es decir, es de mí. Yo lo poseo, como este teléfono es mío. Me pertenece. Es de mí. Pero yo no soy el teléfono. Es mi propiedad, es un objeto. Precisamente porque se da una identidad entre el predicado y el sujeto, no se puede dar una objetivación del cuerpo. Y yo no puedo decir mi cuerpo es mío y este mío referirlo como si fuera algo que yo tengo, algo que yo poseo, algo de lo cual yo dispongo. Tú no puedes disponer de tu cuerpo, porque no puedes disponer de ti mismo. Porque cualquier disposición de ti mismo ya te compromete, ya eres tú. Y es de aquí de donde deriva
todos los aspectos, si queremos llamarlos éticos, morales, de derechos, ligados a la corporeidad. Fíjense, hace unos años, ya bastantes, más de 20 años, la legislación civil y penal italiana hizo un cambio en el código, y el delito de violación lo movieron del código de los delitos contra la moral, contra la ética, a los delitos contra las personas. Y por tanto comenzó a formar parte del capítulo de los derechos de las personas y de los delitos contra las personas. Fue un cambio muy agudo. ¿Por qué? Porque comprendieron los legisladores que la violación de una mujer, se puede hablar también de la violación de un varón, el caso más común, la violación de una mujer, no es solamente el abuso de una corporeidad biológica, es el abuso de una persona. Cuando se hace una violación, no son unas leyes biológicas, no es un cuerpo, no es una materialidad lo que se avasalla, es una persona. ¿Por qué? Porque esa corporeidad es ella misma. No hay la distinción suficiente para separar esa corporeidad de ella. Pongan el caso de otro modo. Un matrimonio en el cual uno de ellos, cualquiera de los dos, me da lo mismo, es infiel al otro, porque una noche se fue ahí con el secretario o con la secretaria, y que vuelve al día siguiente y le dice al cónyuge: mira, yo te amo, yo soy todo tuyo o toda tuya. Lo que pasó anoche fue una cuestión física, biológica, este cuerpo físico que tenemos aquí como un peso. Pero no, yo quiero ser contigo y mi vida tú eres mi vida. ¿Qué le diría al otro o la otra? Anda, mentecato o mentecata. No hay posibilidad de separar, porque tu cuerpo eres tú. Y esa es tu totalidad. De ahí que los aspectos éticos, llamémoslos constitutivos, legales, derivan precisamente de esta identidad por la cual el cuerpo humano no es solamente algo objetivo, sino es parte integrante de nosotros mismos. Y precisamente por esta razón, también, el cuerpo humano tiene un modo de comunicarse. El ser humano tiene un modo de comunicarse y se comunica a través del cuerpo y con el cuerpo. Decía Ortega y Gasset en ese texto del hombre y la gente, que el cuerpo es como un semáforo que emite constantemente señales. Es un campo interactivo de nuestra identidad corpórea, personal. Significativo es el rostro. Todo nuestro cuerpo es expresividad, pero no cabe duda que hay elementos, partes de nuestro cuerpo que tienen una mayor carga expresiva, y uno de ellos son las manos, por ejemplo, el rostro. Las manos, que en su misma anatomía, fisiología, tienen una parte cóncava y una convexa, una parte suave y una parte rígida, una parte con la que acaricias y una con la que golpeas, una que acoge y otra que resiste. Son todos elementos de comunicación. El rostro,
que es, fíjense, ¿cuántos elementos hay en el rostro humano que podamos individuar? Poquísimos. Una frente, una parte puntiaguda, la nariz, dos cosas cóncavas aquí, los ojos, dos cachetes, un agujero, la boca, una barbilla y dos orejas. No hay más. ¿Cuántos hemos contado? 5, 6, 7. Y todos somos diferentes uno de otro. ¿Cuál es la característica de las pinturas del Greco? Estábamos hablando antes de Toledo. La sacristía de la Catedral de Toledo está llena de pinturas del Greco. ¿Cuál es la característica de la pintura del Greco? El estilizado. Perfecto. Y de Velázquez, y de Caravaggio, y de Tintoretto, y cada uno tiene una característica que lo podemos distinguir. Este es un Caravaggio, por los contrastes, luces y sombras, este es un Greco, este es un Tintoretto, este es un Velázquez. En su creatividad y en su capacidad de diversificación, siempre dejan un rasgo que los caracteriza. Millones, millones y millones, y síganle poniendo millones de seres humanos, todos con rostro, con 5 elementos, no hay más elementos, y todos diferentes. Qué capacidad de creación, qué capacidad de expresión, de diversificación en el rostro. Y dentro del rostro, los ojos, que se suelen llamar las ventanas del alma, los ojos. Tienen en mente la estatua del Moisés de Miguel Ángel, que está en Roma, en la iglesia de San Pedro en las Cadenas, esa estatua que Miguel Ángel esculpió para que estuviera en el mausoleo de Julio II. La esculpió cuando era bastante joven, y la esculpió en forma hierática, rígida, con las dos rodillas puestas en ángulo recto y mirando hacia el frente. Esa no es la estatua que nosotros conocemos del actual Moisés. La del actual Moisés tiene la mirada, la cabeza girada así, y tiene la rodilla izquierda en ángulo recto, y la rodilla derecha la tiene en inclinado, metido hacia atrás. Cuando después de estar en Florencia, Miguel Ángel volvió y continuó las obras del mausoleo de Julio II, vio la estatua que había hecho 20 años antes y no le gustó, por lo hierática, y sin destruirla la transformó. Tenía suficiente mármol debajo de la rodilla y de la pierna derecha, la excavó y la metió hacia atrás. No tenía el mismo sobre la pierna izquierda y no lo pudo hacer, pero con la cabeza que tenía mirando hacia adelante, todavía la logró girar. Y es expresiva de ese rostro la mirada. Esa mirada que ha dado tanto que pensar, tanto que dialogar, tanto que insinuar sobre el carácter irascible, violento, fuerte de Miguel Ángel. Está representado Moisés con las tablas, cuando baja del Sinaí y se encuentra que los israelitas se han construido el becerro de oro, la idolatría, y con una mirada que son como rayos y centellas, o sea, comunica esa mirada toda su fe, toda su rabia, toda su ira, todo lo que iba a hacer contra ellos, en la sola mirada. La mirada con la mirada se dicen muchas cosas, todas.
Piensen ustedes, los que están casados. ¿Qué se dicen con la mirada? ¿Qué le dicen con la mirada al cónyuge? Todo. Te dice, miradas que matan. Hay miradas que matan, efectivamente. Y si los ojos, la mirada fueran espadas, habrían atravesado muchos corazones. No me resisto a leerles un texto de Ortega y Gasset sobre la mirada, porque con la belleza con que escribe y lo que le caracteriza es muy descriptiva. ¿Cómo es una palabra que me venga? Mirada de reojo, a ver si me lo acepta. No, a ver, oblicua, no. Rayo. Mira, aquí tengo la descripción del Moisés. Siguiente. Ojo. Aquí está. El rostro, ahí está. La historia nos muestra muchas miradas que han causado grandes tragedias. En la Biblia se habla de la mujer de Lot, que cuando miró atrás, le habían dicho que no mirara atrás, se convirtió en estatua de sal. Orfeo, por la misma razón, perdió definitivamente a Eurícide. Y no hablemos de la Gioconda, de Leonardo, de el Moisés, y el texto de Ortega y Gasset es este. Ortega y Gasset en El hombre y la gente hace una descripción bellísima de la anatomía comunicativa del ojo y del lenguaje de la mirada. El ojo con sus párpados, su órbita, el iris y la pupila, las sutilezas de los músculos oculares, equivalen a todo un teatro con su escenario y su compañía dentro. La mirada, además, es algo que proviene directamente del interior de la persona, con la precisión rectilínea de un disparo. Son palabras de todas estas, están entre comillas, son de Ortega. La mirada, además, es algo que proviene, dada la complejidad y sensibilidad maravillosa de los músculos del ojo, cada mirada es diversa de la otra y comunica intenciones diversas. Ortega y Gasset cita algunos. Hay, en este orden, la mirada mínima y la mirada máxima.
la mirada que dura un instante y la mirada insistente, la que se desliza sobre la superficie de lo mirado y la que se prende a él como un garfio, la mirada recta y la mirada oblicua, cuya forma extrema tiene su nombre en nuestra lengua y se llama mirar con el rabillo del ojo, la máxima oblicuidad. Continúa enumerando la mirada de lado y la furtiva, que la lengua española define a hurtadillas. Está finalmente la mirada más sugestiva, deliciosa, la más hechicera, mirar con los ojos entornados. La mirada de quien calcula, de quien juzga, la del pintor que retrocede unos pasos para mirar de vez en cuando la propia tela, es decir, la ojeada. Los párpados están cerrados casi 3/4 y es como si uno no quisiera hacer ver que mira, cuando de hecho es todo lo contrario, porque la mirada, dice Ortega, comprimida así por la rendija que aquellos dejan, sale como una saeta bien apuntada. Ortega es un grande, en todos los sentidos. O sea, los ojos que están como que no quieren ver, medio ahí, estoy medio dormido, pero los tengo ahí como que... Y dice, comprimida así por la rendija que aquellos dejan, sale como una saeta bien apuntada y ve exactamente lo que quiere ver. Fíjense la diferencia que existe entre el ver y el mirar. En muchos sentidos, en el sentido antropológico, pero también en el sentido ético. Ver es algo que no depende de mí. Yo tengo que tener los ojos abiertos y tengo que ver las cosas. Voy conduciendo, tengo que ver. Voy caminando, tengo que ver. Y si estoy viendo la Champions final aquí en el Wanda Metropolitano y sale una chica medio desnuda, yo lo estaba viendo en Roma en televisión, yo lo tengo que ver, no hay... porque estoy viendo. Pero una cosa es ver y otra cosa es mirar. El mirar es, como dice Ortega, dice, la que se desliza sobre la superficie de lo mirado y la que se prende en él como un garfio. Mirar es prenderse como un garfio. Mirar es polarizar la atención, concentrarla, darte tiempo. De nuevo, la temporalidad humana. Eso es mirar. Y esto está ligado a nuestra corporeidad y a nuestra intencionalidad. Los animales ven, claro que ven. Y ven mucho mejor que nosotros. El águila ve mucho mejor que nosotros, el zorro también, y el gato no digamos. Pero no miran. Porque para mirar hay que tener intencionalidad, más aún libertad. Último aspecto que les quiero tratar, la corporeidad no es extrínseca a los valores y derechos de la persona, sino que forma parte constitutiva de la persona y por tanto conlleva los mismos derechos y deberes de la persona. Fíjense, una cierta interpretación dualista de la persona es relegar toda la responsabilidad al espíritu, al alma, y el cuerpo es aquello que nos tiene aquí un poco por este mundo. No es así en una sana antropología.
Desde luego, para uno que practica la fe católica como yo, para nada es así. Porque para la fe católica, claramente, es cada uno recibirá, dice San Pablo clarísimamente, lo que haya hecho en el cuerpo y con el cuerpo. Entonces, no puede decir, es que eso es cuestión del cuerpo. Pues se quedaría en este mundo. ¿Y por qué entonces yo en el más allá tengo que gozar o sufrir de algo que ha hecho aquí el cuerpo que se ha quedado aquí? O sea, para la fe católica no es así, no hay dualismo posible. Pero en una sana antropología tampoco, independientemente de la fe que cada uno profese. ¿Por qué? Porque mi identidad de persona tiene una corporeidad, y esa corporeidad tiene los mismos derechos y deberes que el yo personal. Son derechos y deberes de la persona, y la persona no es un alma o un cuerpo, sino la persona es corpore et anima unus. El principio, el fundamento del que hablamos al inicio, llegando. Eso es la persona. Y por eso, el cuerpo que me sitúa en este mundo y me compromete con los demás. Lo desarrollaré más el próximo día. Pero me compromete no solamente conmigo mismo, me compromete con los demás. Yo no puedo presentarme ante los demás haciendo caso omiso de mi corporeidad y de la de ellos. En mi dimensión de persona, hay una dimensión de respeto, que no es solamente una cuestión de tipo social, de normas sociales, de educación, es de presentación de mi identidad de persona. Y de ahí que los valores humanos, piensen ustedes, por ejemplo, lo que decíamos antes de la espacialidad. Pues no es lo mismo construir una ciudad con espacio humano que no construirla. Tiene una repercusión no solamente jurídica y económica, tiene una repercusión moral, ética. Tú haces que las personas convivan en un modo o en otro. Y por tanto hay una responsabilidad ética en la forma de la espacialidad humana. Pero hay una forma de valor ético en la corporeidad entendida como vivir en este mundo y relacionarme con los demás. Y yo no tengo otro modo de vivir la vida si no es en la espaciotemporalidad. Por tanto, el tiempo, que es un tiempo antropológico, es también un tiempo físico. Yo tengo unos años de vida. Y el tiempo es un valor humano. Fíjense, en la vida religiosa, para los que somos religiosos, el tiempo forma parte, y el uso del tiempo forma parte del voto de pobreza. Perder el tiempo, usar mal el tiempo, es una falta de pobreza, a la virtud de la pobreza. ¿Por qué? Porque el tiempo es un don. La parábola de los talentos. Y tú no puedes dejar que el tiempo pase como pasan las nubes un día de vendaval. O tanto menos puedes mal usarlo. Porque es el único modo de ejercer tu vida. Y por eso exige un compromiso con esta vida. Albert Camus, agudo, como ya les dije, dice, si no quieres ser solitario, tienes que ser solidario. Y dice, si hay un verdadero pecado en esta vida, es creer en otra vida
y no interesarse en la grandeza de ésta. La dijo él que no creía, que se decía ateo. Yo la suscribo 100%. Si hay un pecado en esta vida, es creer, esperar en otra vida y no interesarse en la grandeza de esta. O dicho de otra forma, porque creo y espero en otra vida, me desintereso de esta. Ese es el verdadero pecado. Y eso, desde luego, antropológicamente no se sostiene. Y cristianamente tampoco, Algunas, posiblemente, algunas creencias, algunas tradiciones antiguas, pensaban que lo importante era el más allá. Y había que desinteresarse del más acá. Pero ya San Pablo a los tesalonicenses, en la segunda a los tesalonicenses, les llamó la atención a esos cristianos que esperando que la parusía iba a llegar, el fin de los tiempos iba a llegar, se dedicaban al ocio. ¿Y qué les dijo? El que no trabaje, que no coma. Algunos ya se hubieran muerto de hambre, ¿verdad? Es decir, hay que comprometerse en esta vida, en el más acá, porque solamente quien se compromete en el más acá gana el más allá. No quiero hacer excursus no antropológicos, pero ustedes consideren y vean la verdadera evangelización de la Iglesia, allí donde ha llegado como verdadera evangelización y no tergiversación del mensaje, ha sido siempre una promoción de la persona en el campo humano. Siempre. Porque está en este mundo. Y no se puede desinteresar de las cosas de este mundo, y de la justicia de este mundo, y de los bienes de este mundo. ¿Y eso a qué se debe? A nuestra corporeidad. Si fuéramos ángeles no tendríamos necesidad de eso. Pero somos espíritus encarnados. Y esto, la última palabra que digo sobre la corporeidad, porque quiero presentarles, aunque nada más sea el inicio de la intersubjetividad, esto tiene una conclusión que aquí sí abro un poco un horizonte más allá de la filosofía, y permítanmelo hacerlo como sacerdote, porque lo creo útil. Es como la corporeidad en el cristianismo forma parte integral de la fe cristiana. Y un cristianismo que no entienda bien la corporeidad como la he querido o tratado de explicar en esta tarde, será un cristianismo de tipo maniqueísta, de tipo dualista, pero no será el cristianismo que Cristo vino a predicar y a traer. Y puntos centrales del cristianismo, centrales, hay uno, que Cristo se hizo carne, y que a través de la carne se dio la redención. Cardo salutis. La carne es el gozne de la salvación. Hoy, dentro de la Iglesia y dentro de la sociedad, nos debatimos en problemas y creemos que se acaba el mundo. Los verdaderos problemas dentro de la Iglesia se dieron en los 3-4 primeros siglos, cuando hubo que definir lo que era realmente el cristianismo. ¿Dios se había encarnado o no se había encarnado? ¿Era uno y trino? ¿O era trino y no era uno? ¿O uno y no era trino? ¿Cristo era verdadero Dios y además verdadero hombre, o era un verdadero Dios pero un hombre fantasma, o un verdadero hombre y un Dios
imaginado. Esos son los primeros problemas del cristianismo, fueron esos. Y el de la encarnación, es clave. ¿Y por qué es clave el de la encarnación? Porque es clave el del Génesis. Lo creó a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza lo creó. Varón y mujer lo creó. Con cuerpo. Y este es el primer dato. El cuerpo humano, con toda su identidad y dimensiones, dentro de las cuales está, no lo he tocado, pero hubiera sido tema para todo un día, el de la identidad sexuada de la persona, que no está solamente en el cuerpo, en los órganos genitales. Dice Gregorio Marañón que es necesario conjugar el sexo que tenemos entre las piernas con el que tenemos entre las orejas. Y esto es una realidad no solamente biológica, sino psicológica y personal. Los creó a su imagen y semejanza. Varón y mujer los creó, es decir, con una corporidad. Segundo dato del Génesis, dato originario, por tanto, el cuerpo no es malo, como en Platón, como en la mitología griega. El cuerpo es bueno, y vio que todo era bueno. Segundo dato del Génesis, hubo una caída, hubo un pecado, hubo una rebelión, y lo que fue creado bueno se deformó. Y por eso fue necesaria la redención, es decir, la encarnación, es decir, otra nueva creación de la corporeidad para recuperar la imagen perfecta originaria. Por tanto, gozne de la fe católica es la corporeidad bien entendida. Y si hay que hacer ascesis y hay que hacer penitencia, la tiene que hacer la persona. Si hay que purificar, tiene que purificarse la persona. Nada de decir, el cuerpo, y me fustigo, y me castigo, y hago penitencia, pero continúo siendo un soberbio, un egoísta. Eso no es una espiritualidad cristiana. A lo mejor, en tiempos pasados, alguno pensó así, pero eso no es una verdadera espiritualidad cristiana. Ni una verdadera ascesis cristiana. La verdadera ascesis y la verdadera espiritualidad cristiana conlleva toda la persona en su integridad, sin privilegiar nada, porque no hay uno mayor que otro. Hay una unidad en dualidad. Y por eso el compromiso es compromiso total de la persona. Bien, yo no sé si quieren hacer alguna pregunta antes de que pase al tema siguiente, porque sí se los quisiera introducir, la verdad. Si hay alguna pregunta que quieran o alguna aportación que quieran hacer sobre el tema de la corporeidad, les he dado un abanico bastante rápido, pero creo amplio, para poder, que quiera después profundizar, puede hacerlo en diversos libros, o en el que les he mencionado que lo encuentran, cualquier librería en Madrid lo encuentran. Salva. Sobre esto último que ha dicho, de la relación de la integridad de la persona del cuerpo y del alma, pero también lo tenía apuntado de una de las primeras cosas que decía, ¿no? Y es que no es más uno que otro, que no hay una prioridad. Yo no lo tengo del todo claro, más bien sospecho lo contrario. ¿Quieres una clase de metafísica pura? No quiero una clase de... Bueno, igual es necesaria, pero igual no. Pues sí, sería necesaria. Vale, pero también en relación con lo último que usted trataba de la encarnación, a mí me parece que frente a la solución monista del out-out,
o la solución dualista del et, pero como yuxtaposición, como un mero añadido de uno junto al otro. Está la solución de la encarnación, que es un simple et, y ese et incluye una prioridad. Es decir, Cristo es Dios y hombre, pero es Dios y hombre. Es decir, no es al 50% y al 50%, por decirlo en proporción matemática, sino con una prioridad ontológica de lo divino sobre lo humano, que asume lo humano, y eso, es decir, no es tanto Dios como hombre, tanto alma como cuerpo, tanto materia como forma, sino las dos integradas en una dualidad, pero con un principio, no sé cómo expresarlo. Vamos, distingamos. Yo creo que hay que distinguir, gracias por la aportación, porque es muy interesante, pero creo que hay que distinguir entre Cristo, que es el hombre perfecto, y la persona humana, nosotros, que somos hombres a imitación de Cristo, pero que no somos perfectos. No, somos contingentes, tenemos límites. Entonces, eso hay que distinguirlo. ¿Y por qué? Porque en nosotros se da una identidad entre persona humana y corporeidad humana. Nuestra identidad no puede ser separada de persona humana y de corporeidad humana. Aquí como posición, después de la muerte como privación, pero tenemos esa identidad. Mientras que en Cristo no. En Cristo hay una persona sola y dos naturalezas. Y la naturaleza humana en Cristo no existe en una persona humana, sino que existe en la persona divina. Por tanto, es el sujeto, persona divina, quien mantiene en la existencia la corporidad humana de Cristo. Eso para Cristo. Bueno, nosotros, por lo menos se podría pensar que en realidad Cristo se encarnó. Cristo era Dios y se encarnó, se hizo hombre, y de alguna forma participó de nuestra naturaleza humana, que él no tenía. Es lo contrario. Cristo es el hombre perfecto, y nosotros participamos de algún modo de su naturaleza humana, en el modo imperfecto que como hombres tenemos. Porque él, en lo que estaba diciendo del Génesis, el dato originario, la naturaleza humana que fue creada en modo perfecto, con los dones preternaturales, de la inmortalidad, de la impasibilidad, etc., la redención de Cristo vino a recuperarla y a superarla. Por tanto, él es el hombre perfecto. Entonces, eso para Cristo. Para nosotros, hacer la equiparación permítame si interpreto mal su inquietud. Hacer la equiparación a como en Cristo se da la persona divina respecto a al cuerpo, a la naturaleza humana, así en nosotros se da el alma espiritual en relación al cuerpo. No puedo hacer ese tipo de relación, esa comparación. Pero sí puedo y debo, y aquí es donde entraría toda la clase de metafísica, hacer otra reflexión. Yo les he dicho aquí que aquí hay, en este esquema, hay un solo ser, el de la persona humana. Lo único que existe es esto, la persona humana, que es un acto de ser de una esencia, es decir, una esencia realmente existente, una naturaleza realmente existente. Esto es lo que existe, porque no existe ni el ser en abstracto, ni la naturaleza en abstracto, la esencia en abstracto. Existe el ser de este vaso, o el ser del doctor Salvador, o el ser de Ramón Lucas. Es decir, un ser de una esencia. Esto es lo que realmente existe. En este vaso
el acto de ser del vaso depende de la composición forma sustancial de vaso, materia prima de vaso. Destruida esta relación, se destruyó el compuesto y se destruyó el vaso. Eso vale para todos los seres materiales, vivientes o no vivientes. Pero los seres que no son solamente materia, como es el caso del hombre, la relación forma-materia no es solamente una relación de composición, o sea, que existe por la composición. La relación forma-materia es porque esta forma, siendo una forma sustancial espiritual, estamos en pura metafísica, subsiste por sí misma y da el acto de ser al compuesto. Da el acto de ser al compuesto. Por tanto, el compuesto existe por el acto de ser de la forma sustancial espiritual, del alma. No lo contrario, como en el caso del vaso. Ahora, ese acto de ser de la forma sustancial no puede existir si no siendo forma sustancial de una materia. Por tanto, sin la materia no existiría. Naturalmente, pero sí que implica una cierta prioridad ontológica. Prioridad ontológica, ¿qué entendemos por prioridad ontológica? Pues precisamente eso, que hace que eso sea eso. Pero eso es eso precisamente porque se da la relación de esta forma con esta materia. Es decir, esta forma sustancial es esta alma humana de Ramón Lucas, por tanto espiritual, solamente porque está en relación con una corporeidad, si no, no sería el alma de Ramón Lucas. Y esta corporeidad es esa porque está hecha a existir por esta alma. Entonces, prioridad ontológica, yo entiendo lo que quieres decir, pero quisiera evitar una interpretación que por prioridad ontológica entienda una especie de anterioridad. No digo prioridad cronológica, Sí. ontológica, es decir, el ser de esa forma sustancial es más denso que la mera materia prima. Sí, pero esa densidad ontológica, ese grado ontológico, en la realidad no existe si no es en relación con la materia. Pero es lo que determina que, digamos, es por así llamarlo, el principio activo. Ok, eso sí. De esta realidad, mientras que la materia es el principio pasivo, es lo que la recibe y es informado. Sí y no. Es que de la otra forma me parece que si hay tanto de uno como de otro, podemos ir a un dualismo. Es que yo no diría que hay tanto de uno como de otro, yo diría que no hay uno sin el otro. Claro, No es que diga que hay tanto más o menos, sino digo que uno no puede existir sin el otro, claro, ni comenzar a existir ni terminar de existir. Claro, pero también lo hemos hablado en alguna otra clase, en alguna otra sesión. El doctor Sánchez Palencia y el doctor Juan Jesús Álvarez nos hablaban de condición necesaria y condición suficiente. ¿Ok? Entonces, la materia prima sería la condición necesaria, Sí. pero no es suficiente. Ahora, La humana sí, la materia prima humana sí es condición suficiente. Digo, es necesaria y suficiente. Necesita de la forma sustancial. Claro. Entonces, y al revés, la forma sustancial Igual. no se da sin la condición necesaria. Pero la forma, vamos a ver si nos hemos entendido, la forma sustancial, es decir, en este caso el alma, no se da, no existe, no comienza a existir ni terminará de existir sin la relación con la materia prima. Y la materia prima humana tampoco sin la relación con la forma sustancial. O sea que en ese sentido no veo esa prioridad. Ahora, si yo en abstracto, y no ya en la explicación del sujeto concreto, que es lo que estoy tratando de explicar,
o lo que estamos tratando de explicar. Si yo en abstracto hablo de materia prima y de forma sustancial, es evidente que la forma sustancial, en el grado de la esencia, es la participación del ser en ese grado. Siendo espiritual, es la participación del ser espiritual, que lógicamente tiene un nivel ontológico, tú decías una densidad ontológica mayor que la materia, que la pura materia. Sí, claro que sí, pero eso es una disquisición abstracta, porque la realidad concreta existente no se da si no es precisamente en la relación. Por eso el texto de Zubiri, que les cité al inicio, creo que es significativo. Es más significativo el segundo. Sí, en ese también. ¿Eh? Y en ese también, sí. Y ahí es cuando me surgió la... Ahí es cuando te surgió el tema. Claro. Pues yo creo que, personalmente, y respetando todas las posiciones, yo creo que si se entiende bien, y si se entiende bien, como Zubiri lo refiere al sujeto realmente existente, salvando y permaneciendo que el acto del compuesto en el hombre es el acto de ser del alma, porque precisamente siendo espiritual subsiste por sí, no en razón del compuesto, tanto es que puede, después de la muerte, continuar existiendo. Pero fíjate que no continúa existiendo perdiendo toda relación con el compuesto. Continuará existiendo con la relación hacia el compuesto de privación. ¿Y qué significa privación? Que tiene algo. ¿Y qué es lo que tiene la privación? ¿Y qué es la privación? No tener algo que debería tener. Y no tener algo que deberías tener es tener algo. Por tanto, después de la muerte, el alma no es pura, sino que continúa una relación con el cuerpo, la de privación. Lo cual quiere decir que su existencia siempre es en relación a la materia. Y por tanto, lo que dice aquí, no es que la psique tenga un cuerpo, no es que tan solo necesite de un cuerpo para actuar, cosa que es evidente, es que en sí misma, por ser la realidad que es decir, psique humana, alma humana, psique ánima, es formalmente versión a un cuerpo. Es decir, su entidad real, existente, no puede ser de otra forma. Por tanto, cuando yo publiqué el libro El hombre espíritu encarnado, ese espíritu encarnado va entendido con un guión. No es espíritu que después se encarna, sino es que la naturaleza del espíritu es la encarnación y la naturaleza de la materia es la relación con el espíritu. O sea, entiendo lo que en metafísica es, creo, bastante lógico. La única razón para poder entender que la forma sustancial humana es espiritual es que es subsistente por sí. Y por tanto, que como tal puede existir por sí misma, ya lo dice, subsistente por sí, no en razón del compuesto. Eso es lo que significa espiritual. Pero eso sería una espiritualidad pura. Y el ángel, que es una espiritualidad pura, puede existir por sí sin relación alguna con el compuesto. El alma, que no es una espiritualidad pura, sino es una espiritualidad encarnada, lógicamente su espiritualidad pura puede existir solamente en relación a la materia. Pero ese existir en relación con la materia es, y lo ha dicho también usted, o ha aludido a ello también a lo largo de la exposición, es para espiritualizar la materia. Es decir, de nuevo, el principio de... Ahí, perdona, pero yo ahí no estoy de acuerdo. La materia no se puede espiritualizar. No, el cuerpo glorioso... Eso ahí es otra cosa. La materia es materia, y la materia se queda materia.
En el ámbito de la fe, la transformación del cuerpo material en cuerpo glorioso no es que lo material físico se convierte en glorioso. Eso no es la resurrección. Es una regeneración a una existencia diferente, que no es la espacio-temporalidad. El principio de, si queremos, de llevar la materia a su máxima plenitud. Ok, entonces, la materia, por eso todo el tema de esta tarde, el cuerpo humano, que desde el punto de vista, llamémoslo físico-químico, tiene los mismos componentes que el árbol y que el gato, porque está compuesto de los mismos elementos químicos de la tabla de Mendeleev, no hay otros. Y que las leyes físicas que valen para el gato, valen para el cuerpo humano. Y la presión, el aire, etc. ¿Por qué el cuerpo humano es humano? Porque precisamente informado por el alma espiritual, esa biología ha logrado un nivel de organización, pero continúa siendo biología, no se ha espiritualizado. No, bueno, es libre. Es libre la persona en esa realización concreta. Claro, y es capaz de realizar actos físicos libres. Claro que sí. Por tanto, hay una prioridad también en la acción. Pero prioridad... Es decir, es el alma, como forma sustancial, la que de algún modo lleva al cuerpo a realizar esos actos libres. Pero siguen siendo físicos. Pero es el cuerpo Sí. el que, en relación con el alma, lo realiza. Claro, por supuesto. Y los puede realizar porque la misma relación con el alma hace que ese cuerpo no esté completamente determinado. Por supuesto. Esté, como diría Arnold Gehlen, carente, o sea, está en su misma composición biológica como abierto. Pero esa es la naturaleza de la corporeidad humana. O sea, veo la dificultad, pero no veo cómo una interpretación de esta puede interpretarse de dualista, cuando es todo lo contrario. O sea, precisamente, justo porque la existencia concreta de esta forma sustancial espiritual es en relación, Zubiri dice, versión A, una materia, es en relación con una materia, porque por eso es esta forma sustancial, no es la angélica. Y precisamente porque esta materia es esta, en cuanto relacionada, tiene el acto de ser de la forma sustancial, o sea, no puedo tener una sin la otra, no puedo hablar de un más y un menos. Quiero, si tú, en vez de hablar de más o menos, de anterioridad o no anterioridad, de anterioridad no has hablado, hablamos de densidad ontológica. En los grados ontológicos tenemos el grado absoluto de ser, que no tiene composición alguna, que es ser puro. Después están los seres contingentes, puramente espirituales. Después están los seres contingentes espirituales y materiales, y después están los seres materiales. Entonces, si hablamos en esa densidad ontológica, pues es evidente que el ser material espiritual es más, tiene más densidad que el ser material puro, y menos que el ser espiritual puro. Pero es que no hay ningún ser espiritual humano intermedio a esos. El único que hay es este. Por tanto, el alma humana es siempre versión A. Una materia. Y la materia humana es siempre versión A, un espíritu. Por eso habla Zubiri de la realidad somatopsíquica o psicosomática. Y que Tomás de Aquino dice unum esse in uno composito. Unum esse in uno composito. O sea, no hay un ser del cuerpo y un ser del alma. O no hay un ser del alma que existiendo después del ser al cuerpo. No puede, porque no sería alma humana.
¿En qué consistiría ese ser del alma humana antes de dar ese ser al cuerpo? Entonces sería el problema de toda la preexistencia del alma, o sea que no puede, o sea, no es tu posición, desde luego, o sea, no se deduce tampoco de tu posición. Vale. ¿La ha visto sonreír? Sí, bueno, es que todos tenemos a veces un aporte, ¿no? al concepto. Yo soy licenciada en psicología, o sea que yo he hecho una pequeña hipótesis para manejar los conceptos, pues el cuerpo más material, el físico, el cuerpo emocional, más el corazón, el cuerpo mental, así que nosotros los psicólogos lo unimos un poco el mental con el emocional, pero bueno, podríamos plantear la separación y así el cuerpo espiritual, cuerpo sensorial, y a mí al final me salía un acordeón de cuerpos de mucho, porque hay otros aportes, cuerpo de poder, cuerpo de sabiduría, y a la hora de diseccionar un poco para manejarnos o para entender algo más complejo, pues la posibilidad de esa multidimensionalidad del ser, pues para el concepto de poder entender conceptos diferentes, ¿no? Realidades que se dan en nosotros, efectivamente. Y a la hora de unir con el, pues dices, sí, el cuerpo, o sea, el cuerpo que nace es hijo, yo lo entendía así, es hijo. A la hora de se ha creado como creación Adán o como creación engendrado, es hijo. Y a partir de ahí, como hijo, tiene la opción de evolucionar hasta ser padre, ¿no? Si lo divides en todos los cuerpos, pues a veces el ser fracasa porque no en todos los cuerpos crece hasta ese fin, ¿no? Pues la gloria de Dios supongo que es un poquito que se une en toda la perfección de todas sus dimensiones. No sé si aporto algo. Sí, o sea, es un modo de ver, yo creo válido, las diversas posibilidades que tiene la existencia humana, de expresión de la existencia humana. Usted habla del cuerpo emocional, del cuerpo psíquico, del cuerpo físico, etc. Son dimensiones de la existencia humana, llámelas cuerpo físico, cuerpo emocional, pero son dimensiones de la existencia humana, es decir, realidades que existen, de las cuales yo tengo que dar alguna explicación. Será más adecuada la terminología o menos, pero alguna explicación tengo que dar. Y puedo dar una explicación metafísica como esta, o una explicación más psicológica como la que usted hace por los estudios y profesión que realiza, evidente. Yo lo que sí, no es en mi tema, pero se ha insistido mucho hoy en ello, yo lo que sí realmente llevo dentro es que la persona es una unidad. Se pueden dar conflictos, se pueden dar niveles de conocimiento, de apreciación, de fundamentación, pero la persona es una unidad. Yo puedo distinguir niveles, puedo distinguir ámbitos, puedo incluso distinguir responsabilidades, pero distinguir para unir, no distinguir para oponer, porque si no, no entenderé nunca a ese sujeto. Y esa unidad de la persona es precisamente, por su constitución, orgánico-psíquica. La psique influye en el cuerpo influye en la psique. Y eso usted lo sabe perfectamente mejor que yo. Claro, pero un poco era el cuerpo está vivificado, es decir, esto es una cuestión de fe, pero cuando lo vas estudiando, como está escrito ahí, o sea, es el espíritu el que encarna, pues es que cuando la materia por sí sola no se mueve, lo mueve el espíritu, lo mueve el corazón, lo mueve, tengo primero la idea, pero la idea ya es un poco del espíritu, entonces es lo elevado, porque El doctor Salvador, de hecho, le agradezco que haya hecho la observación porque me ha permitido aclarar este aspecto que, siendo metafísica, yo dije, lo voy a dejar, pero que es muy importante, porque es justamente la realidad de la forma espiritual la que tiene una relación directa con el acto de ser.
el acto de... entonces, yo creo que la aportación que el doctor ha hecho es muy oportuna para entender esto, porque si no, no se entiende por qué un cuerpo físico se tiene que destruir y la persona humana no. Pero, y además entiendo que hablando en abstracto, en los niveles ontológicos, pues están esos que dijimos, y por tanto, el espíritu ontológicamente, entitativamente, tiene más valor ontológico, más peso, llamémoslo más dignidad, más prioridad, lo que quieras, que la materia. Bueno, pero es que en el caso del hombre, esa materia y ese espíritu puros no existen. Existen siempre en relación, uno con otro. Sí, la materia sola no se mueve, el lápiz sola no se mueve. Entonces es ahí donde a lo mejor conviene usar esta argumentación, pero a lo mejor explicándolo de algún modo para que esa densidad ontológica del espíritu se vea respecto a la materia, pero que en el caso del hombre ese espíritu no es un espíritu puro. Y por tanto su densidad ontológica es la que es porque está en relación con la materia. Esa es su densidad ontológica. Por eso es espíritu humano. No sé si usted ha reflexionado, supongo que sí, no sé si nos puede compartir algo sobre si cree usted que va a cambiar de alguna forma nuestra manera de entender la corporalidad con todo el desarrollo que está... Si nos puede usted hacer una especie de contraposición sobre la lectura que usted nos ha ofrecido de la corporalidad con todo el desarrollo del transhumanismo, de todo este desarrollo de un poco de que parece que vamos a llegar a un punto en el que se va a superar, o que se dice, yo no creo que se vaya a dar, pero se dice que se va a superar el límite biológico. No sé si usted Mire, el tema es muy actual, es todo el tema del transhumanismo y del enhancement, poshumanismo, mejoramiento, y es muy real, y se da, y se dará cada vez más. Y que se llegue a nivel tecnológico a posiciones que puedan superar la misma biología humana, o sea, pues eso está al orden del día, o sea, si no se ha dado ya, creo que se ha dado ya, no le veo mucha lejanía. O sea, desde el punto de vista tecnológico, nosotros hemos sabido crear instrumentos que ven mucho más que nuestros ojos. Se han superado la biología. Con esos instrumentos hemos superado la biología. Que hagamos algunos instrumentos, que no sean solamente instrumentos, sino que tengan, entre comillas, las facetas, las cualidades, la sensibilidad, la emotividad, se dice la inteligencia, llegará el corazón humano, que se pueda hacer algo semejante, de seguro se hará. Y hay muchas cosas que ya tienen una cierta emotividad. Ahora, yo creo que será siempre dependiendo del hombre y como imitación del hombre. Y por tanto tendrá siempre una dependencia del humano. No veo cómo puede ser de otra forma. Entonces, superar al humano, en el sentido de que tú puedas dotarte de robots que hagan, en base a los programas que tienen, una autogestión, una sensibilidad, materiales, hoy ya hay cristales líquidos que se emplean en la industria bélica, que se han ido aplicando a la medicina, en los cuales hay una sensibilidad muy fuerte, incluso de tipo emocional, o a imitación de emociones. ¿Que se pueda llegar? Yo creo que sí. Que se pueda sustituir al hombre y hacer un superhombre, aquí yo me serviría de este cuadro. No hay espacio ontológico para ello. No hay espacio ontológico. Podrás desarrollar capacidades que hoy no desarrollas.
y que a lo mejor algún día el hombre por sí mismo las hubiera desarrollado. Se dice que desarrollamos el 25% de nuestras capacidades mentales. El 25%. Imagínate, todavía nos quedan 75%. O sea, si cuando comenzó la humanidad en el proceso de evolución, y para no ir tan tarde, si hace los egipcios de hace 20, 25 siglos, hubieran pensado lo que hoy se ve y lo que sucede, y sin embargo se ha hecho. Que el mundo dentro de 1000 años sea irreconocible y la misma estructura humana, la persona humana, hoy caminamos en forma erecta, tenemos la piel suave, bueno, los primeros pues iban a 4 patas y... ¿Que cambie mucho? Sí, segurísimo, pero dentro de un límite, la humanidad. Y la humanidad está dentro de ese nivel ontológico. Si existen en filosofía ángeles, espíritus puros, materia pura, intermedia, materia-espíritu. No como dos, sino como uno solo. Y no hay espacio ontológico para otro. Entonces ese superhombre al cual el transhumanismo llegaría, ¿qué sería? ¿Otro estado ontológico? No, sería un desarrollo de este mismo estado, a perfecciones que hoy no conocemos, pero dentro de este mismo estado. Por eso se llama enhancement, mejoramiento, pero mejoramiento de un mismo, dentro de un mismo estado. En esto la medicina ha hecho un cambio muy fuerte. La medicina hasta ahora había sido la restitutio ad integrum, o sea, algo no funcionaba y yo trato de hacértelo funcionar como debía ser. Ahora la medicina está la conquista del perfecto. O sea, algo que está bien, pero que yo quiero mejorar. O sea, el cambio se daría en el nivel accidental, en el desarrollo de las facultades para que fuera más perfecto. Exactamente, yo creo que se daría aquí. En el desarrollo, en el desarrollo de estas capacidades, a partir de aquí, de las capacidades y lógicamente después de la posibilidad que esas capacidades dan a los actos. Pero este nivel, que es el nivel que te da la entidad ontológica, no veo yo cómo se pueda mejorar, si no hay otro espacio. Y otra cuestión, perdón, en relación también un poco con lo que comentaba el doctor Antuñano, una vez que el alma se encuentra en esa situación de privación respecto al cuerpo, parecería que su forma de vivir la espacio-temporalidad, que era las condiciones a las que estaba sometida por esa relación reactiva con el cuerpo, ya no serían necesariamente condiciones, ¿no? En el modo actual no, pero no en una privación absoluta de cualquier modo. Yo personalmente estoy convencido de que, y estoy convencido precisamente por la naturaleza del alma y la naturaleza del cuerpo respecto al alma que la hace tal, que ahora está sujeta a unas condiciones de individuación, también espacio-temporal. Después mantendrá las condiciones de individuación, pero se abrirá a una amplitud no de la limitación espacio-temporal de aquí, y por tanto podrá tener una relación con la corporidad, si quieres con el cosmos, mucho más amplia que la que tiene actualmente, porque actualmente el espacio y el tiempo la limita. Después ese espacio y el tiempo ya no la limita, por tanto, no perdiendo toda relación con la materia, estando privada de la relación con la materia, podría adquirir, no pongo en hipótesis, una relación más amplia con la materia. Pero desde luego, independientemente que se entienda como una apertura a un horizonte cósmico más amplio,
o que se entienda como privación de la materia, algo tiene, y por tanto su individualidad es esa. Lo que pasa es que aquí vuelve el tema, y es importante por eso la aportación. Dado que es una forma sustancial espiritual, y puede subsistir por sí, lógicamente tiene facultades y actos que son propios de la naturaleza espiritual. Que en esta vida, sin embargo, no puede hacer ninguno de ellos, ni tener esas facultades, si no es en relación con una materia. Pero que, no teniendo ya la limitación de la materia espacio-temporal y estando privada de ella, ella puede continuar con los actos espirituales que le son propios. Podrá continuar pensando, amando, queriendo, eligiendo, porque esos son actos propios. ¿Cómo lo podrá hacer? No me lo preguntes porque no lo sé. Porque aquí lo sé que los hace porque está en relación con la materia y necesita de la materia. Después, la relación con la materia no la tiene como la tiene ahora, la tiene como privación. Por tanto, algún influjo esa materia tiene en esa alma, como privación. Por tanto, sus actos espirituales puros como los del ángel no podrán ser, porque no es la identidad del alma humana, incluso después de la muerte. Entonces, ¿cómo pensará el alma después de la muerte? Santo Tomás tiene toda una disquisición sobre el tema. ¿Alguna otra? Bien, nos quedan 5 minutos. Les digo lo que tengo pensado para el próximo día. Hablarles sobre la naturaleza de la raíz de la alteridad humana, como precisamente por ser una forma sustancial espiritual, la alteridad está radicada en la esencia misma del hombre. No es una alteridad de actos, también esta es una alteridad, pero es sobre todo una alteridad de esencia, porque hay una alteridad de esencia, yo después puedo hacer actos que son altruistas. Entonces aquí veremos un diálogo con la filosofía contemporánea, porque ha insistido mucho sobre la intersubjetividad y la alteridad, pero posiblemente en algunos autores la han confinado demasiado a los actos de alteridad, de intersubjetividad, de interpersonalidad, perdiendo la raíz. Y por eso el texto anterior, antes de que cada uno de nosotros cayese en la cuenta los otros, es decir, cuando se afirma que el hombre está a nativitate y por tanto siempre abierto al otro, no se determina si está abierto favorablemente o desfavorablemente, es decir, si con un acto yo te acojo o te rechazo, sino que yo tengo una estructura que es una estructura abierta, y porque tengo una estructura abierta, puedo acogerte o puedo rechazarte, porque el perro ni te acoge ni te rechaza, propiamente hablando. El perro reacciona a determinados estímulos, pero propiamente ni te acoge ni te rechaza. Entonces, partiendo de este fundamento, yo después les quisiera hablar de algunas formas de interpersonalidad o de intersubjetividad, como son el conflicto, el amor, la responsabilidad y la soledad. El próximo día yo por lo menos tendré nada más 1 hora y media, y además tendré 1 hora y media precisísima, porque si no el avión me deja. Entonces tengo que salir de aquí
forzosamente habiendo recogido todo ya, a las 7:30. ¿Vale? Pues nos vemos entonces.